Eterno Dios, hemos venido con un solo propósito, de adorarle en espíritu y en verdad. Porque usted merece la honra, la gloria, por su amor, por su misericordia, por sus cuidados que usted tiene con su pueblo. Bendice, oh Dios, este programa desde el principio hasta el fin. Y que todo lo que aquí se hable sea para honra y su gloria. Todo se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz sábado para cada uno de ustedes. En esta preciosa mañana quiero que al que usted tiene a su lado le dé un fuerte apretón de mano y le diga bienvenido a la casa del Señor. Y si es una visita, la que usted tiene al lado, dele un fuerte abrazo de bienvenida para que sienta el calorcito de cristianos. En esta preciosa mañana les invito a que busquen en sus signarios el himno 216. Himno 216, temes que en la lucha. De esa manera les extendemos una cordial y sincera bienvenida a la casa del Señor. Feliz sábado, hermanos. La lectura bíblica la encontramos en Romanos 12, 21. Así que os invito a que abráis la Biblia en Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos de rodillas.
Oh amantísimo Padre Celestial, que moras allá en las alturas, Padre Celestial, en este día de reposo, día sábado, santo sábado, Padre mío, estamos aquí, parte de tu pueblo, Padre mío, para alabarte y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Que todo lo que se haga en esta mañana sea para honrarte y glorificarte. Ayuda a cada uno de nosotros, Padre mío, para que crezcamos más espiritualmente. Te pedimos también por los que no han venido, por los que están enfermos, llégate a ellos, pon tu mano de sanidad, Padre Celestial, para que un día próximo puedan estar aquí alabando tu nombre, Padre Celestial. Llénanos de ese gozo, de esa paz, Padre Celestial, y que podamos así, como entramos, salir más gozosos, Padre Celestial. Te pedimos también, Padre Celestial, por quien lleva tu palabra, Padre mío, dale palabras tuyas que no sean de él, Padre Celestial. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que cada una de tus palabras queden grabadas, Padre Celestial. Gracias. También te pedimos por los diezmos y ofrendas que vienen para ti, Padre mío. Bendice los bolsillos de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ve el corazón con lo que lo damos, con esa alegría, Padre mío. Te pedimos también por los que no tienen trabajo. Provéeles, Padre Celestial, tú sabes cómo está la situación y las necesidades que hay de tu pueblo. Gracias por todo, gracias por guardarnos todos estos días que han pasado. Gracias por el sol. Todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que los puede bendecir. Ha llegado el momento de recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a invitar a los diáconos que mientras ellos pasen, vamos a cantar el himno 487. Himno 487. Les vamos a pedir a los papás que estén pendientes de sus hijos, que los tengan sentados a su lado y guardemos todo silencio. Es el momento de presentar la palabra de nuestro Dios que está en labios del hermano Emilio.
En esta mañana, que Dios bendiga a su pueblo. Nos sentimos agradecidos con Dios por permitirnos estar un sábado más en este lugar, a pesar de los problemas que han sucedido, las tragedias en nuestro país, pero nosotros tenemos que seguir adelante pidiéndole a Dios la fuerza, la fortaleza y que Él pueda ayudarnos en cada momento difícil de nuestra vida. En esta mañana vamos a hacer el tema, se titula Vencedores en Cristo. Vamos a hacer un análisis en el libro de Apocalipsis, donde la palabra de Dios a través de Juan, muchas revelaciones que Dios le dio para que esto sirviera como un estudio, para un ejemplo para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a analizar la palabra de Dios, pero sin antes les invito que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Eterno y maravilloso Dios, que su morada es en las alturas de los cielos y en el corazón de los que te amamos. En esta mañana, oh Dios, queremos hablar de tu palabra. Despójelos de lo bajo y revístelos, oh Dios, de su poder, y prepara la mente y el corazón de cada hermano que se ha hecho presente y de cada amigo que se ha hecho presente, que adorna este templo con su presencia. Pedimos, Padre, que nos bendiga y que todo lo que aquí se hable sea para su honra y su gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a hacer un análisis en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2. Allí vamos a analizar hasta el capítulo 3. Dios, a través de Juan, les manda un mensaje a cada iglesia. Pero en esta mañana la manda a cada uno de nosotros, porque Dios tomaba en cuenta el sacrificio, el esfuerzo de que cada iglesia, Él mandaba esos mensajes. Y de la misma manera, para cada uno de nosotros, Dios toma en cuenta su esfuerzo, su sacrificio, sus pruebas, sus dificultades. Y en esta mañana vamos a analizar la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, el primer mensaje, la primera parte, el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 3, versículo 4 al 7. Allí podemos notar nosotros, queridos hermanos, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que había aceptado a Jesucristo, que había creído en Dios, pero que esta iglesia se iba apartando de Dios, iba dejando su primer amor. Y podría ser para nosotros que a veces cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, cuando nos bautizamos, somos bien activos, somos bien optimistas, pero a través del tiempo, a veces nosotros vamos dejando el primer amor. Y esa fue la amonestación que Dios le dice a Juan para que ese mensaje fuera a la iglesia. Dice el versículo 2. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes. Dice, entonces allí nosotros notamos que Dios conoce, como les decía al principio, conoce a veces nuestra paciencia, conoce nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa?
Cuando nosotros a veces tarde o temprano nos vamos apartando, nos vamos alejando de Dios. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Porque a veces los problemas, las dificultades, las circunstancias nos van alejando. En lugar nosotros de aferrarnos más a Dios, cuanto más problemas, cuanto más dificultades tengamos, debemos de acercarnos más a Dios. Pero ¿qué pasa? A veces nos alejamos, pero eso, queridos hermanos, no debe de ser así. Y el versículo 3 dice: has perseverado soportando pruebas por mí y no has desfallecido. Pero aquí está la amonestación que se le da en esa época a la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Queridos hermanos y amigos, no debemos de dejar nuestro primer amor en Cristo Jesús. Cada enfermedad, cada problema, debemos de aferrarnos más a Cristo Jesús. Que los problemas y dificultades no nos separen de Cristo, sino cada día debemos de acercarnos más a Él. Y el versículo 4 dice, el versículo 5: por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar. Queridos hermanos, versículo 7, ahí nosotros notamos: para que usted y yo seamos personas vencedores en Cristo. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Queridos hermanos, cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a ser cada día vencedores en Cristo, porque Cristo venció. Y si usted y yo seguimos a Cristo, si hacemos de Cristo el centro de nuestra vida, vamos a vencer y vamos a estar siempre practicando el amor de Jesucristo. La segunda parte, el mensaje que le manda a la iglesia de Esmirna, en el mismo capítulo 2:10. Allí nosotros notamos, queridos hermanos, cuando Dios le dice a la iglesia que no tenga temor. Y de esa misma forma, como cristianos, no debemos de sentir temores por lo que vamos a sufrir, por lo que vamos a pasar. Cada día debemos de aferrarnos al Señor y Él nos va a ayudar para que usted y yo podamos vencer. Veamos el versículo 10, capítulo 2 y versículo 10. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulaciones de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, que yo daré la corona de la vida. Es importante, queridos hermanos y amigos, la fidelidad hacia Dios. Como hemos estado analizando las lecciones, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser la fidelidad. Implica en muchos aspectos, no solamente en una, porque si yo soy fiel en una parte, pero en otra no, estoy fallando. La lucha de nosotros como cristianos es practicar la fidelidad a Dios a través de su palabra, ponerla en práctica.
Y este era el mensaje que esta iglesia de Esmirna recibía, que no tuviera temor de enfrentarse con cualquier circunstancia. Porque si hay temor en nosotros por lo que vamos a padecer, entonces ¿dónde estaría la fuerza divina de Cristo? Pero si nosotros nos enfrentamos con problemas, con dificultades, eso quiere decir que Cristo está obrando en nuestras vidas. Y el versículo 11 nos dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venza no recibirá daño de la muerte segunda. El que venza. Si todos estamos en Cristo, todos debemos de ser vencedores, tanto como jóvenes de nuestra iglesia, tanto como adultos, tanto como niños. Todos tenemos que ser vencedores en Cristo, porque Él venció. Y si nosotros le seguimos a Él, debemos de ser cada día vencedores en Cristo. Queridos hermanos, estamos en los últimos días, donde cada uno de nosotros debemos cada día aferrarnos más a Cristo Jesús. Cada día catástrofe, cada día terremoto, cada día grandes circunstancias en el mundo entero. Y esto nos está indicando que Jesús vendrá muy pronto. ¿Y qué sería de nosotros si nos desviamos? ¿Qué sería de nosotros si días somos cristianos y días no? Nosotros debemos ser cristianos permanentes en Cristo Jesús. Y así es como usted y yo nos estamos preparando para poder tener ese encuentro con Él. La tercera parte, el mensaje a la iglesia de Pérgamos. Apocalipsis 2:16. Allí donde Dios le hace la amonestación a esta iglesia, pero ahora en esta mañana es a cada uno de nosotros que debemos de aferrarnos cada día más a su palabra. Apocalipsis 2:16 dice la palabra: por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Allí le está diciendo Dios a la iglesia que se arrepienta. ¿Por qué? Eso significaba que la iglesia andaba mal, que algunos miembros de esa época no estaban haciendo lo correcto, y entonces Dios le está diciendo: arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero aquí nosotros notamos, Dios en el versículo 17, el que tiene oído dice: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en ella escritos un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Aquí nos está notando, queridos hermanos, que la salvación es individual. A veces en el mundo hay algunas creencias que si mi mamá ya murió, pero luego yo me voy a hacer cristiano, para que mi mamá se salve, tengo que bautizarme en el nombre de ella. Pero aquí la palabra de Dios nos conoce, dice que a cada uno le va a dar esa piedrecita que ninguno conoce sino el que lo recibe. Gracias. Aquí nosotros notamos, queridos hermanos, esa piedrecita, la palabra de Dios
Jesucristo en aquel día, cada uno nos va a dar la vida eterna. Pero debemos de ¿qué? Prepararnos, debemos de luchar, debemos de hacer el esfuerzo por estar siempre haciendo lo correcto, lo bueno, lo que a Dios le agrada. Y a esta iglesia Dios le da eso. ¿Por qué? Porque esta iglesia probablemente estaban haciendo algunos lo incorrecto cuando Dios le dice arrepiéntete, porque si la iglesia estaba bien, Dios no hubiera mandado mensaje, pero como la iglesia estaba mal, Dios quería que ninguna persona se perdiera. Y de esa misma forma, su palabra nos está diciendo que cada día debemos de arrepentirnos de todo lo malo que hacemos, estar siempre en comunicación con Dios, confesándole nuestros pecados, porque la muerte nos puede sorprender. ¿Y qué sería de nosotros si nos haya la muerte y estamos haciendo algo mal? Versículo 17 dice, versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza de la red del maná escondido. Entonces allí nosotros notamos, y le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito es un nombre nuevo que ninguno conoce, sino el que lo recibe. La salvación es individual y cada uno de nosotros debemos de hacer lo mejor para poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. También tenemos en la parte 4 el mensaje a la iglesia de Tiatira. Capítulo 2 y versículo 19. Dice la palabra, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, tu paciencia, tus obras últimas mayores que las primeras. Pero la amonestación está en el versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa. Y se dice a mis siervos, les enseña a fornicar, a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Aquí nosotros tenemos, hermanos, la amonestación de Dios, que esta iglesia estaba siendo llevada por una mujer. Y esta mujer estaba introduciendo ¿qué? Enseñanzas falsas, doctrinas falsas, creencias falsas, prácticas falsas. Y allí donde nosotros también debemos de tener mucho cuidado, porque Satanás luchará por meter en la iglesia enseñanzas falsas, doctrinas falsas, prácticas que tal vez no están en la palabra de Dios. Pero el versículo 26, ahí nos dice, donde el Señor nos está diciendo, al que venza, dice, y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Aquí el Señor nos está diciendo, al que venza hasta el fin. Y estamos en ese tiempo, queridos hermanos. Al que venza hasta el fin. Cada uno de nosotros debemos de mantenernos siempre perseverantes en la obra del Señor. Cada día nosotros debemos de mantenerlos siempre aferrados a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo que nos preparemos. No se sabe el día ni la hora que Jesús vendrá, pero sí, la palabra de Dios nos dice que el que venza hasta el fin. Cada uno de nosotros queremos vencer. Por sí solos no podemos. Pero si hacemos de Cristo nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo, hacemos de Él el centro de nuestra vida, usted y yo
podemos vencer. La misma palabra de Dios dice: vosotros sin mí nada podéis hacer, pero en Cristo todo lo podemos, como lo dijo el apóstol San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa forma es como usted y yo podemos vencer, ser vencedores en Cristo. Así como Jesucristo venció las acechanzas del enemigo, así de esa forma nosotros podemos vencer. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, el enemigo es astuto. Él lucha por desviarlos del camino del Señor. Pero debemos de decirle no a Satanás y sí a Cristo, porque Él venció en la cruz, y si nosotros hacemos de Cristo, vamos a vencer con la ayuda de Él. Vamos a ir a la siguiente parte. El mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3. Y versículos 3 y 4. Ahí podemos notar nosotros este mensaje que Dios también le manda. Dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como podemos notar, el mensaje de Dios es que estas iglesias se prepararan cada día. Que en lugar de irse alejando, en lugar de irse separando de Dios, sino a la iglesia le hacía el llamado a aferrarse más a Dios. Cuando Dios le dice: arrepiéntete, si no vendré, le está diciendo. Y este mensaje, queridos hermanos, es para nuestros días, donde la palabra de Dios nos está diciendo que debemos cada día arrepentirlo de todo lo malo, de todo lo incorrecto que nosotros estemos haciendo, y aferrarnos más a Cristo Jesús, porque Él vendrá. No se sabe el día ni la hora, pero sí la palabra de Dios nos está diciendo que nos arrepintamos cada momento. Debemos de estarle confesando a Dios que Él nos perdone y que nos ayude para poder ser cada día vencedores en Cristo. El versículo 4. Dice: con todo tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ropas y andarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas. En esta iglesia también habían personas, dice, que no habían manchado su ropa. Nuestra lucha debe de ser cada día, queridos hermanos, por no seguirnos manchando en el pecado, en la desobediencia hacia Dios. Porque Dios, su mensaje es que cada día nosotros le busquemos, que cada día nos aferremos a Él. Pero el versículo 5 nos habla. El versículo 5 nos está diciendo: el que venza, dice, será vestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Queridos hermanos, si nosotros nos mantenemos firmes y fieles,
nos habla la palabra de Dios de unas vestiduras. Y esa vestidura blanca es la justicia de Cristo que nos va a dar en aquel día a cada uno. Pero debemos de ¿qué? De mantenernos firmes y fieles a sus promesas. Pero si nosotros no vencemos, si nosotros no hacemos lo correcto, lo que a Dios le agrada, tendremos por seguro el castigo eterno. El plan de Dios no es condenar al mundo, el plan de Dios es salvar. Pero Dios ha puesto en nuestras manos la salvación. Depende de nosotros si la tomamos o la dejamos. Dios nos da libre albedrío, podemos escoger lo que nosotros queramos. Dice la parte número 6, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, 3:10. Notemos cómo Dios a cada iglesia le va dando esa amonestación. 3:10. Por cuanto has guardado mi palabra, perseveras con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Hermanos, sabemos bien que están por venir cada día más pruebas, más dificultades, pero la promesa es que dice que si nosotros estamos fieles, Él nos guardará, Él nos protegerá. Pero si nosotros estamos un día dentro de la iglesia, otro día en las cosas del mundo, ¿qué nos va a guardar Dios? La promesa está que si nosotros somos fieles a su palabra, nos esforzamos por hacer lo correcto, lo que a Él le agrada, dice que Él nos va a guardar, nos va a proteger en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades. Pero si nosotros estamos, como se dice, se le llama un pie dentro de la iglesia y uno afuera, ¿qué sería de nosotros? Seríamos castigados. El plan de Dios es que su pueblo se prepare cada día y haga planes para poder tener ese encuentro con Él. Pero el versículo 11, notemos lo que dice el versículo 11. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dios a cada uno nos quiere dar una corona de vida eterna. Pero el versículo 12 dice, al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá afuera. Escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios. Aquí nosotros notamos, queridos hermanos, que al que venza, dice, lo hará columna del templo. Cada uno de nosotros, así como una columna material de cemento sostiene, guarda el pesor, de esa misma forma cada uno de nosotros en esta iglesia debemos de ser columna. ¿Por qué? Porque una columna soporta, aguanta el pesor. Dentro de esta iglesia se dan problemas, se dan dificultades. Pero cuando a veces no estamos capacitados, cuando no estamos aferrados a Cristo, tarde o temprano un problema nos agobia, un problema nos separa de Dios, pero Cristo no quiere eso, sino cuando más problemas tengamos, vayamos a Cristo, que Él nos va a ayudar. Y entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que al que venza lo haré columna, dice, en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera.
Entonces, si usted quiere ser esa columna en la que cuando Jesús venga, tenemos que ser vencedores en Cristo Jesús. El mensaje a la iglesia, la Odisea, Apocalipsis 3:15. Allí nosotros notamos, queridos hermanos, que también esta iglesia tuvo que pasar grandes problemas. La iglesia se sentía, había perdido el calor, había perdido el amor espiritual, había perdido esta iglesia esa comunicación con nuestro Dios. Y esta iglesia, en lugar de sentir ese calor, ese ánimo, ese reavivamiento, esta iglesia estaba pasando por circunstancias. De la misma manera que ahora nosotros estamos pasando estas dificultades ahora en día, lo mismo estaba pasando esta iglesia. Versículo 15. Apocalipsis 3:15, notemos. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy por vomitarte de mi boca. Queridos hermanos, esta iglesia estaba pasando grandes dificultades espirituales. Pero cuando suceden esas cosas, es porque a veces no nos estamos aferrando a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, apuntamos a Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra mirada tiene que estar en Jesús, el autor de todas las cosas. Pero cuando nosotros, queridos hermanos, ponemos la mirada en el hermano, en la hermana o en X persona, cuando surge un problema, a veces nos podemos separar de Cristo. Pero el mensaje de esta mañana, Dios quiere que seamos calientes espirituales. Que los problemas no los separen, que las dificultades no nos alejen de Dios, sino cada día aferrémonos a Dios y Él nos va a ayudar. Versículo 21. El versículo 21 dice: al que venza le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios nos está diciendo que al que venza se va a sentar, dice, en el trono del Señor. Qué maravillosa promesa, qué maravilloso don que Dios nos quiere dar, que nos sentemos juntos a Él. Pero para estar junto con Él, debemos de permanecer con Él, en una estrecha relación con Él. Pero si nosotros nos separamos, si las cosas de este mundo, las cosas que el mundo nos ofrece, nos están separando de Dios, yo les digo, queridos hermanos, que no vamos a sentarlos, vamos a estar en el otro trono contrario a Dios, en el trono de Satanás. Pero el plan de Dios es que su pueblo esté con Cristo Jesús. Y si desde el momento que estamos en este lugar, es porque Dios a usted le ha hecho el llamado, Dios lo ha capacitado, Dios lo quiere ayudar, Dios lo quiere que usted permanezca con Él cada día en el reino de los cielos. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Romanos 12:21, donde el apóstol San Pablo también nos está aconsejando, donde cada uno de nosotros debemos de aferrarnos cada día a Dios
Y así es como cada uno de nosotros vamos a ser vencedores. Romanos 12, 21. Dice, el apóstol San Pablo les escribe a la iglesia de los romanos: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Queridos hermanos, en esta mañana cada uno de nosotros debemos de vencer el mal con el bien. Porque el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo, antes se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero más yo les digo, amad a vuestros enemigos. Queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos de permanecer siempre en Cristo Jesús, practicando su amor, practicando su misericordia, practicando su justicia, y así nos estaremos preparando para poder tener ese encuentro con Él. Él vendrá, no se sabe el día ni la hora, pero si la palabra del Señor nos dice, estén preparados. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a prepararse cada día en Cristo Jesús? Amén. Que esa sea nuestra oración en esta mañana, y que Jesucristo sea el centro de nuestra vida y cada día nos aferremos a Él para que así podamos ser vencedores en Cristo. Que el Señor les bendiga. Gracias le damos al Padre que nos ha permitido escuchar este bello mensaje. Ahora les invito a estar de pie. Vamos a terminar con el himno 350, Marcharé en la divina luz. Himno 350. Les invito a que caemos de rodillas para ser despedidos.
Eterno Dios, en esta mañana le damos gracias por la vida que usted nos permite. Y gracias a Dios porque su palabra cada momento nos exhorta a que nos preparemos cada día, que nuestra mirada pueda estar en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. En esta mañana, oh Dios, vamos cada uno para nuestros hogares, que su paz, su misericordia pueda estar con cada uno, los pueda acompañar. Y así, oh Dios, ponemos en sus manos cada hermano enfermo, que usted ponga su mano sanadora sobre cada uno de los que están presentes en la iglesia. Y así, oh Dios, que su presencia se manifieste en cada enfermo que está en su lecho de dolor. Y le pedimos, oh Dios, también que dé fuerza, fortaleza a todas las personas que han quedado sin sus bienes materiales, sin su vivienda, sin su pertenencia. Y así pues, Padre, algunos han perdido seres queridos. Le suplicamos, oh Dios, que usted les pueda dar la fuerza, la fortaleza, y que también pueda tocar los corazones del país o de muchas personas que puedan tener las comodidades para que puedan ayudar a estas personas. Y así pues, oh Dios, bendícenos y acompáñanos, que su paz, su misericordia nos pueda acompañar. Todo esto, favores, se los pedimos, no encontrando méritos propios, pero sí se lo imploramos, oh Dios, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.